Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que va al punto para que estén al día con las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es jueves 25 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días por todas nuestras plataformas o repetir luego por YouTube, continuamos con nuestro exhaustivo seguimiento a los embalses. Con corte a 25 de abril las cosas están así. El nivel del embalse de San Rafael está en un 22.08% con tendencia ascendente. El de Chuza en un 14.55% con tendencia descendente y el de Tominé en un 50.38% con tendencia estable. Dicho el dato del día, vamos con más noticias en Ahora un podcast. Ahora un podcast. Ayer les contábamos que hay incertidumbre para los indígenas asentados en el Parque Nacional. Con la reciente renuncia de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, una renuncia que se dio por solicitud del propio presidente Gustavo Petro, la población indígena que está en la capital se encuentra expectante sobre el cumplimiento de los planes de restauración y mejora de sus condiciones de vida. La Defensoría del Pueblo dijo recientemente que la estrategia de retorno de las comunidades indígenas asentadas en Bogotá ha fracasado e hizo un llamado al gobierno nacional para que busque soluciones de fondo. Saludo a Andrés Zapata, alfil de la comunicación que nos acompaña de manera cuasi permanente en esta sección del podcast desde hace unos días. Andrés, refresquemos primero un poco la memoria. ¿Cómo arrancó esta problemática o cuándo? Hola Juan Pablo, para ti muy buenas tardes y para todas las personas que escuchan ahora un podcast, qué gusto saludarlos. Pues mire, le cuento que este problema no es reciente. Este problema arrancó en el año 2021 cuando indígenas, sobre todo de las comunidades Embera y Chamí, aunque también hay indígenas de otras 13 etnias, principalmente del Chocó y Risaralda, llegaron al Parque Nacional en Bogotá huyendo de las diversas violencias en sus territorios. Sin embargo, hay que decir que no es que el problema arranque en 2021, es decir, esto empieza a suceder por un problema estructural de muchísimos años. En Colombia habitan unos 120 pueblos indígenas, de los cuales un tercio se encuentra en riesgo de extinción, según la Corte Constitucional, y los Embera son uno de los pueblos indígenas más afectados por la violencia, Juan Pablo. Claro, ¿qué se ha intentado hacer y por qué no ha dado resultado, Andrés? Mire, Juan Pablo, en mayo de 2022, luego de servir de mediadora entre las comunidades indígenas y las autoridades distritales y nacionales, la Defensoría del Pueblo logró establecer varios acuerdos. No obstante, considera que es lamentable que a la fecha se registre el incumplimiento de la integración local de los pueblos indígenas. Desde que empezaron a tener lugar estos asentamientos, se han realizado 9 retornos, pero según el seguimiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo con sus delegados para la conflictividad social y de movilidad humana y la Regional Bogotá, el 80%, oiga muy bien Juan Pablo, el 80% de las personas que han retornado a sus territorios regresó a la ciudad. En pocas palabras, el retorno como única estrategia de solución al asentamiento de comunidades indígenas en Bogotá no ha funcionado. Claro, es una cifra impresionante. ¿De cuántas personas estamos hablando en este momento en Bogotá? Pues en este momento, según el registro, son más de 2.100 indígenas que afrontan esta problemática. En su gran mayoría están en el Parque Nacional, el Parque La Florida y en los albergues de UPI La Rioja y la Fundación El Buen Samaritano. Ok. Y Andrés, ¿qué hacer? ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo y qué caminos se abren frente a este panorama? Lo que dice este Ministerio Público en el informe, y abro como comillas, los Embera desplazados en Bogotá, cierro comillas, hizo una serie de recomendaciones a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
a la Agencia de Tierras y a otras entidades territoriales de Bogotá, Risaralda y Chocó para que se puedan llevar a cabo medidas efectivas que garanticen el retorno seguro de las comunidades a sus territorios, sin desconocer sus derechos fundamentales. También la entidad señaló que es clave incluir a los líderes de los Embera que están en Bogotá en la construcción del plan de retornos y reubicaciones étnicas y establecer una ruta individual étnica para el retorno a sus territorios o a la reubicación en la capital de los colombianos. Pero también ha dicho que la clave es buscar una salida que no se base únicamente en los retornos. Ahora, afirmó que la articulación nacional entre los territorios debe ser más eficaz y que son necesarios los espacios de concertación y seguimiento para establecer espacios de diálogo con las autoridades indígenas y facilitar traductores oficiales para mejorar la comunicación. Pero también, Juan Pablo, debemos mencionar e informar que se está investigando, al parecer y según las autoridades indígenas, una muerte esta semana lamentable en la UPI La Rioja de una mujer indígena en Vera. Las autoridades están investigando qué pudo haber sucedido dentro de estas instalaciones. Igual estamos muy atentos, Juan Pablo, a lo que sucede con estas comunidades en Vera. Pues le estaremos haciendo seguimiento a esta noticia y al problema además estructural que ya se ha alargado un montón de tiempo, ¿no? Gracias, Andrés, por la información. Vamos ahora con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el desmonte de las placas que fueron puestas en varias instalaciones de la Fiscalía en honor al exfiscal Francisco Barbosa, placas que él mismo mandó hacer para celebrar su gestión. Yo sé lo que pueden estar pensando, pero bueno, Mauricio Pichot nos da más detalles. Un saludo muy cordial a usted y a todos a quienes están en la sintonía y nos escuchan a esta hora. En efecto, se trata de una decisión, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una decisión de uno de los magistrados de esta alta instancia de la justicia colombiana y que tiene relación con el saliente fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. A comienzos del año 2024, el señor Francisco Barbosa había mandado construir e instalar en varias sedes de la Fiscalía General de la Nación algunas placas que exaltaban su paso por la institución, por la Fiscalía General de la Nación, el máximo organismo de justicia en Colombia. Todo esto a pesar de que hay una ley desde el año 1997 que prohíbe, mediante un decreto, la imposición de este tipo de elementos. Esto lo había hecho el fiscal general de la Nación saliente, Francisco Barbosa, a sabiendas de esa jurisprudencia. La decisión que ha tomado este miércoles en horas de la tarde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indica que se deben retirar, se deben remover todas estas placas de auto-homenaje que había mandado instalar el señor Francisco Barbosa Delgado. Dice la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que está prohibido erigir placas o monumentos en honor a funcionarios que aún están en ejercicio de sus cargos, a menos que se cuente con una autorización específica por parte del Congreso de la República. Por lo tanto, deben ser retiradas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también le dio un plazo absolutamente contundente y perentorio a la Fiscalía General de la Nación de 10 días para que retire este tipo de elementos en las sedes de la Fiscalía General de la Nación donde fueron instalados. Resuelve de manera literal, leo la decisión del tribunal en el sentido de que dice acceder a las pretensiones de los demandantes en cumplimiento de la denuncia formulada, y se trata entonces de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia y en consecuencia ordenar a la Fiscalía General de la Nación dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del decreto 2759 de 1997 y por tanto retirar las placas destinadas a recordar la gestión del señor Francisco Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación
que se encuentran en las sedes, direcciones o búnker de la entidad en un plazo de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia. Es la decisión perentoria y contundente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ese sentido que mencionamos al inicio. Gracias a Mauricio. Vamos ahora con algunos titulares de noticias de la mano de Jamie Pulido. Arranco con esta nacional. El Ministerio de Agricultura entregó este jueves un balance del sector agro durante el fenómeno del Niño. Según la cartera, el apoyo a los productores agropecuarios y el respaldo económico para entregas directas o mediante líneas de crédito fueron claves para evitar afectaciones en el campo colombiano y desabastecimiento de alimentos. Jennifer Mojica, la ministra de Agricultura, aseguró que el fenómeno del Niño no impactó notoriamente la producción de alimentos, incluso en el primer trimestre del año aumentó el abastecimiento en todas las centrales de abastos. Sigo con otra nacional. En la noche de este 24 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X un acuerdo que habría logrado con los principales EPS y con las asociaciones que la agremian. En síntesis, las EPS aceptaron convertirse en gestoras de vida y salud y renunciaron, entre otras cosas, a conformar sus redes, una tarea esencial que desempeñaban. Ya hay voces críticas que señalan que dicho acuerdo no soluciona los problemas estructurales que traería la reforma de la salud y que no contribuye a la solución de los problemas estructurales que afrenta el sistema de salud. Voy con una de Bogotá. En el marco de la 58ª Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que durante estos 4 años la apuesta distrital es triplicar los recursos para el sector vivienda. Afirmó que se ampliará la oferta de programas a 50.000 subsidios asignados a la cuota mensual de crédito hipotecario para así reducir la carga financiera de los hogares. Así, a través del programa de reactivación económica Reactiva tu compra, reactiva tu hogar, el distrito entregará subsidios de 12 salarios mínimos para hogares con ingresos mensuales hasta de 4 salarios mínimos que no sean propietarios y no hayan recibido un subsidio previamente. El proyecto cuenta con una inversión inicial de 15.600 millones de pesos y desde ya las personas podrán ingresar a la página de la Secretaría de Hábitat para inscribirse y aplicar al subsidio hasta el mes de junio. Cierro con una cultural de Bogotá. Este año, el Festival Nacional de Bullerengue, que se realiza en el mes de junio en Puerto Escondido, Córdoba, tendrá su lanzamiento en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Se trata de un evento que este 2024 llega a su edición número 37. Con lo cual convierte en un punto neurálgico y de vital importancia para celebrar la lucha y resistencia de las tradiciones afrocaribeñas. A las 5:30 de la tarde, es decir, ya están a tiempo con entrada gratuita. La sala Delia Zapata será el epicentro de un encuentro que con las variantes rítmicas del bullerengue como la chalupa, el fandango de lenguas y el asentao busca potenciar la divulgación de la diversidad cultural del país y fomentar el disfrute y el conocimiento de estas expresiones culturales. Salgan ya para el Delia, ahí en el centro de Bogotá, en la calle 11, número 5 con 60. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto. Gracias a Andrés Zapata y a Jamie Pulido por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este viernes tendrá una mínima de 9 y una máxima de 17 grados centígrados con un 50% de probabilidades de lluvia. No se olviden de seguir ahorrando agua. Tampoco terminen el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.